no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Queridos hermanos, es muy bueno encontrarnos en la presencia de Dios y hoy para prepararnos debemos hacer esto, para este encuentro y así apropiarnos de la bendición. Nuestro encuentro es en el mundo espiritual, en la palabra del Señor Dios. Así que ella se revela y usted cree estará en contacto con Dios y cualquier cosa buena le puede suceder. Pero doctor, ¿por qué Dios a veces rechaza a algunas personas? Es impresionante esto, pero hay personas rechazadas por Dios. ¿Porque ellas son muy feas o porque son muy bonitas? ¿Porque son bajas o altas? ¿Cuál es el criterio de Dios? ¿O a Dios no le gusta y listo? ¿O porque Dios bendice a una y a otra no? Yo creo que Dios es Padre y que nos trata a todos por igual. La oportunidad nos es dada y hoy lo veremos dentro de la palabra. Vamos a ver el caso de la elección del rey David. ¿Por qué David fue escogido? Está en 1 de Samuel, capítulo 16. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16. No voy a leer toda la historia, voy a entrar solo a lo que nos interesa. Samuel fue enviado a la casa de David, de Isaí. David era el octavo hijo, para escoger a aquel que Dios quería que fuera rey de Israel, porque Dios había desechado a Saúl. Dentro de poco veremos por qué lo desechó. Y cuando Samuel llegó allí, está en el versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y le preguntaron: ¿Es pacífica tu venida? Sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Respondió él. Luego santificó él a Isaí, a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Aconteció que, cuando ellos vinieron, vio él a Eliab, y se dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que Dios había rechazado a Eliab. Él era un hombre alto, un hombre lindo por lo que podemos entender, aquella persona, digamos, adecuada para el cargo. Y aún era el primogénito. La bendición era para el primogénito. Cuando Samuel lo vio, al mirarlo con los ojos naturales, pensó que era él. Estaba santificado, era del pueblo de Dios. Pero Dios le dijo: Samuel, no mires a su estatura, a su parecer. Yo lo deseché a él. ¿Por qué Dios desechó a Eliab y a sus demás hermanos? Y Samuel preguntó: ¿son todos tus hijos? Tengo a uno menor. Sigamos leyendo para que entienda. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Y Samuel quedó en espíritu, ¿sí? Hizo luego pasar Isaí a Samá, pero Samuel dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer.
Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. ¿Por qué David fue escogido y no Eliab? Porque a Eliab Dios no lo quiso escoger. No, Dios no hace maldades. La oportunidad es igual. Ponga atención en esa palabra. Veamos algunos versículos que así aprenderemos con la palabra de Dios. San Lucas 10:16. Aquí el propio Jesús nos está enseñando una cosa. ¿Por qué algunos son escogidos y otros preteridos? Por Dios, porque las elecciones humanas recaen sobre algunos predicados, pero las de Dios son diferentes. Aquí ya entenderemos. El Señor Jesús está diciendo, San Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Con seguridad, Dios le debe haber dado una misión a Eliab, y él no la hizo. Les dio a sus otros 6 hermanos, y los 6, y él también no la hicieron, no obedecieron. Le dio a David, y él la cumplió. ¿Cuándo se predica el Evangelio? Aquí en la iglesia o en cualquier lugar. Y hemos predicado a veces para un grupo de 300,000 personas. Nuestro Dios en el momento mira el corazón de todo el mundo. Nuestro show de la fe alcanza de 8 a 12 millones de personas. Y Dios mira el corazón de todos los días que predicamos. Y es de la forma que uno recibe, que es aceptado o desechado. Si para él la palabra de Dios no le vale, lo que le interesa es el momento, como Esaú, hermano de Jacob, que al llegar lo vio a Jacob con un guisado de lentejas. Y, hermano, dame un poco de ese guisado, me estoy muriendo de hambre. Y Jacob le dijo: ¿qué me darás a cambio? ¿Qué es lo que quieres? Que me vendas tu primogenitura. Era muy fuerte ese derecho. Bueno, me estoy muriendo de hambre, quédate con la primogenitura. Y después se arrepintió y no valió nada. O sea, nada consiguió. ¿Por qué Jacob recibió la bendición? ¿Porque era embustero? Creo que no. Porque Jacob cambió su bendición, Esaú la vendió. El Señor Dios vio eso. El desprecio que tuvo para con ese instituto de la primogenitura que en aquel tiempo era de gran valor. Así que pasó lo mismo, Dios nos ofrece. Entonces Jesús dijo: el que me desecha, miren, el que a vosotros oye, a mí me oye. Él nos ordenó que predicásemos. Quien escucha nuestro mensaje, escucha a Jesús. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Si nos desecha, no nos desecha a nosotros, y sí a Jesús. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Aquel que le desecha a Dios, ¿Dios le desechará también o no? Vamos ahora primero de Samuel 15:23. Con aquel que desechó a Dios, veremos lo que le pasa aquí. Dios le había mandado a Samuel a que destruyera a Amalek y a todos aquellos que le habían hecho mal a Israel cuando salían de Egipto. Dios dijo: habrá un día que borraré la memoria de Amalek de sobre la tierra. Y llegó el día que dijo: vamos a solucionar este problema. Saúl era el rey, a él le mandó, pero él hizo un acuerdo con Agag, rey de los amalecitas. Le perdonó al rey y a sus ovejas. Samuel fue y le empezó a mentir. Samuel mostró. Veamos el 23. Primer libro de Samuel 15:23. Antes estábamos en el 16. Es una página antes de ese. Samuel dijo: como pecado de adivinación es la rebelión. Él no hizo lo que Dios le ordenó. Es igual. Como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. ¿Por qué Saúl fue rechazado? Porque a Dios le gustó más a David. No, Dios no iba a cometer maldades. Porque Saúl no tuvo cariño de obedecer la palabra de Dios.
lo que le ordenaron. Hermano, pierde aquel cristiano cuando Dios le da una misión y él la omite. Cuando Dios me llamó, cuando iba a estudiar medicina, usted ya conoce la historia, dije, Señor, no hagas eso. Y Él me hablaba, me presionaba porque era aquello que quería que hiciera. Dios, déjame ir a Moscú para estudiar medicina y cuando regrese te voy a servir. Y Él me dijo, con mi poder curarás a más personas que como médico y las llevarás a los cielos. Si hubiera despreciado la palabra de Dios, Él me hubiera despreciado. Yo podría ser un miembro de la iglesia y perdería la gran bendición que Él quería hacer en aquel momento a través de mí, porque otros pueden haberse negado. Así que Él me dio y le obedecí en el nombre de Jesús. Haga lo que Dios le ordena que usted haga. Lo que sienta mediante la palabra. Si Dios le da el ministerio de intercesión, acepte ese ministerio que Dios le dio. Si le da el ministerio de obrero, sea un verdadero obrero de Jesús. Le da el ministerio para evangelizar, ricos, los de clase media, los pobres, mendigos. Vaya y haga lo que Dios le dijo. Si sintió en su corazón, Señor, aquí está tu siervo, no tengo condiciones de mí mismo para hacer, nadie tiene. No piense usted que para hablar con alguien importante, Dios le tiene que ungir y con alguien simple. No es necesario. Es lo mismo. Estamos hablando de almas y no de posición financiera o social. Así que tiene que tener unción para convencerle al pobre. Obvio que no. Él por cualquier cosa se convierte, no se convierte. Y a veces el pobre peca menos que el rico, o al contrario. Eso depende de lo que uno se entrega en las manos del diablo. Se entrega al diablo. Es necesario que usted pida la unción para ir y hacer la obra de Dios. Saúl fue rechazado. Por cuanto rechazaste la palabra, también te he rechazado, para que no seas rey. ¿Por qué David fue escogido? Porque David obedeció, y Eliab no, y los demás no quisieron saber. No quisieron, Dios se lo dio a otro. Si yo no hubiera aceptado, Dios no me hubiera jalado las orejas y me hubiera puesto aquí. Y si habría otro siendo usado, gloria a Dios porque hubiera hecho, pero yo habría perdido mi recompensa. ¿Y usted ha aceptado lo que Dios le dice? ¿O le ha buscado apenas para solucionar su problema? Salmo 94:14. Dios no quiere rechazar a su pueblo, hermano. El pueblo es que permite que Dios les rechace. El salmista escribió aquí claramente: no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. No rechaza, hermano. El Señor Dios quiere que usted cumpla el plan que Él estableció a usted. Usted no tiene derecho de escoger, yo quiero aquí. No. Señor, si tú me diste esta misión, yo la voy a cumplir en el nombre de Jesús. Él no rechaza a su pueblo. Él no pasa por sobre su pueblo. Todos tenemos derecho. Toda la humanidad le pertenece a Dios. Y Él usa a veces un testimonio, una canción, una noticia para tocar el corazón de una persona. Sin querer, alguien lee una noticia en el periódico y de la manera que ella se apropia de eso es que Dios le bendice o le rechaza. En aquel momento el Señor Dios habla y Él ve la sinceridad. Puede tardar 1 año, 2, 5. Esa noticia, por ejemplo, de convertidos que están en nuestro país. En algunas partes de Brasil ya son la mayoría, en varios lugares. Pero en algunos casos empezó desde hace muchos años. Cuando alguna persona pasó y dijo, él es creyente, y esa persona observó su procedimiento y debido a eso Dios le habló a su corazón. Es ahora que llegamos u otros llegaron con la palabra y por eso se convirtió, pero la semilla fue plantada en aquel día hace mucho tiempo. Los que vinieron aquí, los pioneros que sirvieron a Dios en esta tierra, nos dieron un gran ejemplo, una gran ayuda a todos. Aprendimos su honestidad, la santidad de todos. El pueblo de Dios es un pueblo serio, un pueblo honesto y tenemos la obligación de continuar siendo serios, honestos, para poder enseñar lo mismo a la próxima generación que vendrá.
Ese crecimiento, esté seguro que no es la sabiduría que tenemos o los predicadores tienen que está salvando. Hay semillas plantadas que aún van a crecer. Porque esa persona un día oyó hablar de un caso, alguien puede haber hablado mal pero le tocó al corazón, por eso abrió una puerta. Más tarde o más temprano recibirá la revelación de Dios. Vamos a regresar ahora a primer libro de Samuel 16:7, donde empezamos. Pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Haga todo para que Dios no le deseche. Para usted ser un escogido por Dios. Sintió que el Señor le tocó. Responda: no tiene condiciones. Señor, ayúdame, porque nunca tenemos. Un predicador nunca debe decir: yo sé hablar con el pueblo, sé lo que voy a hacer, y sabe. A veces uno se queda con la boca abierta. ¡Qué sabiduría! Pero es humana, de Dios no tuvo nada. Y no tenemos que enseñar la capacidad del hombre, y sí el recado de Dios que habla a los corazones. Y cuando oramos, Dios empieza a actuar. Y hoy Dios va a actuar. Amén, Jesús. Vamos ahora a la novela de la vida real. Cuando tenía 8 o 9 años estaba jugando a la pelota en la puerta de mi casa, un poco más adelante, y la pelota cayó dentro de un patio. Mi amiguita y yo fuimos a recogerla. Era un terreno donde hacían hechizos. Y la señora que estaba allí me llamó y me preguntó si queríamos hacer lo mismo. María aceptó la invitación y empezó a servir a espíritus malignos. Una historia de 42 años de dedicación. Empecé a ofrecer consultas en un cuarto de mi casa, donde los orichas manifestaban, le daban consultas a cambio de velas, pólvora, ese tipo de cosas para hacer hechizos. Y enseguida, después de un tiempo, me casé, pero les había prometido a los espíritus que no me iba a casar porque les servía a ellos. Y me casé, mi marido detestaba. Después de 3 años casada salí del terreno por mis hijos, escogí mi familia. Sin embargo, tenía cansancio físico y mental, y debido a eso, yo tuve que decidirme a servirlos de nuevo. Bueno, desde que era niño, mi madre ya servía a espíritus y yo nací, digamos que con eso como herencia, y después crecí un poco y servía a esos espíritus. Sí, cuidándolos, llevándoles ofrendas, cuidando mientras estaba poseída y más. Cuando yo llegaba la veía muchas veces a doña María Aparecida, poseída, a ella, a su madre. Y me parecía extraña esa situación. Ellas se quedaban horas y más horas, la gente iba llegando así para hacer consultas. Y no era apenas ella, ¿sí?, que trabajaba con ese lado espiritual, sino que su hermana, otras hermanas también. Hasta el día que encendí la televisión para ver un dibujo y conocí al doctor. Reclamé, lo insulté porque estaba hablando sobre la parte de la ¿cómo es? Del patrocinio, ¿sí? Esos creyentes, así lo insulté. Al día siguiente, Dios me bendijo porque yo tengo costumbre de cambiar canal por canal. Dios me bendijo porque encontré el canal que estaba predicando la palabra, y aún siendo espírita respetaba la palabra, ¿sí? A pesar de no entenderla muy bien, porque no crecí aprendiéndola. Él estaba predicando el Salmo 27, versículo 4, donde David decía: una cosa había demandado a Jehová, que estuviera en la casa de Jehová todos los días, en su templo, para adorarlo. Y empecé a llorar solita en casa. Pasó como que una película de mi vida. Y ahí entregué mi vida a Jesús. Allí me arrodillé, lloré bastante, pero cuando me levanté leve. Parecía que me hubiera salido una carga. No parecía, y sí salió una carga de mi espalda. Después de más o menos 1 hora que eso había pasado, cuando estaba sentada en el sofá, porque no salía a ningún lugar después, me puse a pensar: pero yo fumo, bebo, bailo. María buscó la iglesia y recibió la orientación
para que fuera libre de esos vicios. Yo creía que la parte más difícil serían la cerveza y el cigarrillo, pero no lo fui. Después mi pastor me enseñó a ayunar y recibí un libramiento, sí, sobre eso también. Gracias a Dios honró el nombre de Jesús hasta hoy en todas las áreas. No fumo, no bebo, no salgo, no me prostituyo. Ella fue a un culto en la iglesia un viernes cuando estábamos haciendo un trabajo de liberación. Daba una palabra que Dios me había dado para ella y se manifestó en ese día, ¿sí? Oramos por ella, la atendimos. Fue un proceso de liberación arduo, pero tuvo ayuda de la palabra. Mi hijo estaba de viaje en Riverón Pires por trabajo, pero ya estaba yendo a la iglesia evangélica también, a través de una amiga suya. Y él me llamó, le iba a contar que había entregado mi vida a Jesús. Y antes que le dijera a él que me dijo, también la había entregado. Yo glorifiqué al Señor, me puse muy feliz y él también. Creo que Dios unió mi necesidad por él con la de mi madre también. Entonces resultó que ambos al mismo tiempo, por caminos diferentes, encontramos a Jesús. Hoy realmente ella es una gran sierva de Dios y por eso me puse feliz, así como su familia, estamos felices. No nos falta nada, no falta dinero, no falta paz, no falta salud, no falta nada, gracias a Dios. Gracias, Jesús. Doña María Aparecida, ¿por qué usted me insultó? Es que no me gustaban las personas que tenían la gloria de Dios. Aún no entendía que estaba equivocada. Sí, y cuando me vio fue porque Dios quería que ella oyera. Cuando pedí el patrocinador, a pesar que diga, hermano, si no siente de Dios, no quiero que se inscriba. Muchas personas no ponen atención en eso y se enojan, se molestan tanto que en ese momento abren. Y cuando se abren, la mala semilla entra. Por eso Dios quería que usted viera exactamente en ese momento. Dios es sabio. Es verdad. Si viera el comienzo, tal vez no le hubiera dado importancia. Iba a ser como un canal más. Eso le hirió a usted. Sí. Usted se enojó, me insultó, pero al día Oí siguiente, la por palabra. curiosidad, fue a ver. Sí, acepté ¿Hace la palabra, cuánto tiempo ¿verdad? que está con Jesús? Apenas un año, sí, pero este año para mí fueron casi todos los 42 que serví a los enemigos, porque el poco conocimiento que tengo sobre la palabra me hizo entender que vive en un nuevo mundo. Es maravilloso. ¡Qué y bonito! me gusta mucho, hablo mucho sobre la palabra de Dios a todos los que encuentro. Dios me ayuda y estoy muy feliz. O sea que el Salmo 27:4 hizo con que llorase. Sí, hasta hoy cuando lo leo empiezo a llorar. Es Porque el agua que usted bebió, ¿verdad? Sí, sació mi sed, me está quién vino con saciando y me usted va hoy? a saciar. Hoy vino mi pastor, Rodrigo. Déjeme hablar con él. ¿Cómo se llama? Pastor Rodrigo, ¿Usted es de cuál de nuestras Parque iglesias? Regina, Ajá. zona sur de São Paulo. Y fue allí que doña... Sí, la hermana llegó a la iglesia. Ajá. Cuando era el culto de liberación, recibió la palabra, el poder de Dios en aquel lugar y tuvo la liberación. Tuvo ese trabajo de liberación que duró días, ¿sí? Yendo a su casa. Hubo un día que salió corriendo después del culto manifestada. Corría atrás. Ajá. Corría ¿En la atrás. calle? Sí, en la calle. Y el demonio dijo allí: aquí es mi lugar, no es tu casa. Le dije: no tienes autoridad, perdiste tu poder sobre su vida porque ella es de Jesús. Y la gente en la calle viéndola correr y usted atrás. Fue chistoso porque pasaba por detrás y ella manifestaba, decía: ese chico está corriendo atrás de mí, él es loco. Y fue mejorando y así, doctor, después del culto empecé a leer el libro del T.L. Osborne, Ajá. La vida abundante, y así que empecé a leer el libro, a decirle sobre su nueva vida. Ella manifestó y el demonio dijo así: mira, ya destruí muchas iglesias, pero a esta no me dejaste. Le respondí: aquí habita el poder de Dios y ahora ella es de Jesús. Que Dios le envíe muchas vidas a usted. Amén. Amén. Gloria a Dios. Déjeme hablar con su esposa. ¿Cómo se llama? Renata, Renata, ¿cómo anda la obra? una bendición, gracias a Dios. Dios le está bendiciendo. Amén. ¿Están Mucho. casados desde hace cuánto? 1 año y 2 meses. Ah, qué bueno, que Dios les haga muy felices. Amén. Está bien. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la primera pregunta. ¿Cómo fue escrita la Biblia? Bueno, la Biblia es un libro que contiene 66 libros, así que digamos que es un conjunto de libros que tardó más o menos 1500, 1600 años para ser escrito. Hay una divergencia sobre la fecha. Para no equivocarme, 1600. Fueron usadas
casi 40 personas. Sobre Hebreos no estamos seguros. Algunos piensan que el apóstol Pablo lo escribió, pero no están seguros, por eso no se puede decir. Lo que unos escribieron no sabían lo que otros habían escrito, pero era el mismo pensamiento, probando que Dios escribió. La Biblia es el único libro que no necesita ser actualizado. Cualquier libro, conforme muden las reglas, tienen que ser actualizados. La Biblia es la misma. Desde el tiempo en que la usaban en las sinagogas, que Jesús usaba el Antiguo Testamento, después los apóstoles escribieron el Nuevo. Es un libro completo. En aquel tiempo no había papel, era en papiro, escribían en cuero. Y así llegó hasta nuestra forma. Más que eso no soy capaz de hablar, pero la Sociedad Bíblica tiene la historia de la Biblia completa. Creo que tienen un departamento con un museo que se puede visitar y conocer todo. Alguien me comentó eso. Segunda pregunta. Hola, me gustaría saber sobre la Trinidad. ¿Dios es uno solo o son tres? Muy buena pregunta. Dios se divide en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres dioses, no un único Dios. ¿Cómo puede ser? Es un misterio. No entiendo. El Padre es uno, el Hijo otro y el Espíritu Santo otro. ¿Cómo usted me lo puede comprobar? En el bautismo de Jesús. Allí estaba el Hijo, Juan el Bautista lo tomó, lo sumergió en el agua, y así que salió del agua. Él entró en el agua. Si fuera con un recipiente no necesitaba entrar, bastaba que le eche agua, apenas. Pero Juan el Bautista le estaba bautizando. Bautismo en griego significa sumergir, inmersión. Al subir, los cielos se abrieron. Descendió el Espíritu Santo como paloma sobre él, y se oyó una voz de los cielos: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El que piensa que Dios es una persona, un solo Dios, está correcto. Y el que una hora es Padre, otra Hijo y otro Espíritu Santo, tendrá que creer que eso fue un teatro representado, si fuera apenas una. O sea, aquí está el Hijo que habló de los cielos y descendió sobre él. No, son tres personas distintas y lo demás no les puedo explicar. Vamos, no sé explicar, es misterio, ¿cómo podrá entender eso? Vamos ahora a abrir el corazón. Paso por una situación muy triste y necesito ayuda. Tengo un hijo que es drogadicto y está preso. No puedo visitarlo porque él está muy lejos. Aparte de eso, hago tratamientos contra la depresión y no puedo ausentarme por mucho tiempo. Aún estando preso, mi hijo sigue drogándose. Tengo muchas deudas y ya pedí hasta préstamos porque si no pago las deudas que hizo, pueden llegar a matarlo. No sé qué más hacer. Siento que estoy participando de su destrucción indirectamente. ¿Debo parar de pagar lo que debe o no? Creo que usted debe aceptar a Dios. La salvación, la liberación de su Hijo empezará con su salvación. Cuando de verdad acepte a Jesús, se entregue al Señor y ponga atención a lo que Él le va a orientar, porque Jesús le dará sabiduría para que libere a su Hijo. Pero no es su liberación lo primero. Lo que Él necesita es su salvación primeramente. Esa hermana nos contó que ella, al ver el programa, la palabra de Salmos 27:4 le habló el corazón, se entregó. Estaba acostumbrada a servir espíritus, recibía espíritus desde hace 42 años, por lo que parece debe tener unos 50 años. Y su hijo en otro lugar se convirtió, y por eso él conoció esa vida desde que era niño, pero Dios lo cambió completamente. El problema es que a veces no queremos, pero convertirse, hermano, es largar todo tipo de pecado. Mientras usted tenga algo escondido que no pueda ser desvendado, aún no es convertido. Cuando usted se convierte, se limpia completamente, abre la puerta para que el poder de Dios actúe. No le voy a decir que pare de pagar, no quiero meterme en eso. Dios actuará en el nombre de Jesús. No puedo enseñarle al Señor Dios lo que debe hacer, y sí aprender con Él lo que debe ser hecho. Pero yo le garantizo que Hechos 16, versículo 31 se cumplirá en su vida. Cree en el Señor Jesucristo. Crea. Mientras tenga algo escondido, no cree.
Hay personas que quieren creer en esto, pero no consigue. Cree en el Señor Jesucristo, sé libre completamente, acéptelo de corazón y serás salvo, tú y tu casa. Ahí todo cambiará completamente. Lo que le falta a mucha gente es creer en Jesús. Ah, doctor, creer en Jesús. Doctor, cree en Jesús y Él le dará la victoria. Déjeme orar por todos ahora. Baje la cabeza y cierre los ojos. Hermano, abra su corazón a Dios. Padre, tú hiciste maravillas en el pasado y aún haces el día de hoy. María Aparecida servía a espíritus, tenía contacto con ellos, estaba involucrada con ellos y con todo lo malo que ocasionan a una persona. Pero por una palabra de sabiduría que tú me diste, ella abrió el corazón y la llevaste a la iglesia de un joven pastor que te ama, llevándola a la liberación. Oh Dios mío, hay tanta gente que ahora necesita de transformación. La madre de ese joven que está preso, ese joven, Dios, esa persona que está paralizada sobre una cama, esa persona no consigue, oh Dios, su cura. Esa otra que está perdida, Padre, envía desde los cielos ahora tu auxilio. Ven al encuentro de esta persona. Dios, tócala ahora a esa persona que tiene una grave enfermedad aquí atrás de la cabeza. Oh Dios mío, aunque sea interno o externo, pero cúrale completamente ahora. Yo pongo mi mano exactamente donde tiene ese problema, Padre. Tócale ahora, como si mi mano le estuviera tocando. Cura también otras enfermedades. Yo voy a usar la autoridad que tú me has dado ahora. Todo para tu gloria, Señor. Como ministro de la palabra de Dios, yo deshago toda obra del diablo de la vida de estas personas, diciendo: Satanás, en el nombre de Jesús, agarra todo tu mal y sal. Sal ahora, desaparece. Te estoy ordenando en el nombre de Jesús. Y usted diga: gracias, Jesús. No volveré.